Filosofía escolástica. Generalidades. Concepto de escolástica. Por escolástica se entiende en sentido estricto aquella especulación filosófica teológica que se cultivó y desarrolló en las escuelas del propio medievo, es decir, desde Carlomagno hasta el Renacimiento, tal como ha quedado consignada sobre todo en la literatura de Sumas y Cuestiones. Aquellas escuelas fueron originariamente las escuelas de las catedrales y conventos, más tarde las universidades. En un sentido más amplio se designa también como escolástica el movimiento doctrinal de este ámbito histórico que, aun sin emplear un método riguroso escolar, racional conceptual, se mueve en el mismo mundo metafísico y religioso, como por ejemplo la mística. Y también puede llamarse escolástica a la filosofía arábico-judía en la medida en que durante este periodo entra en contacto con la propia escolástica. Método escolástico. Enseñanza, artes liberales. Base de las escuelas medievales fue la enseñanza de las 7 artes liberales. Se dividían en el trivium, gramática, dialéctica, retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música, astrología, más tarde astronomía. Su contextura era flexible y, a juzgar por las divisiones de la ciencia que datan del tiempo, con el título de la dialéctica podía enseñarse no solo la lógica, sino también toda la filosofía. En la retórica se comprendían también ordinariamente la ética conforme a la tradición antigua. En Alcuinio se incluye curiosamente un tratado de virtutibus dentro de un diálogo sobre la retórica. Diálogos de retórica et virtutibus. En cuanto al contenido, se tomaba como pauta el esquema platónico de las 4 virtudes cardinales, tal como fue transmitido por Apuleyo en el de Platone et Dogmate Eius, por Macrobio en Insomnium Scipionis, por Cicerón de Inventione II, por Agustín y por Isidoro. Se añadieron los comentarios retóricos Verbigracia de Fortunaciano, Laurencio Victorino y otros. Para la ética enseñada en las artes sirve de clave el Florilogium Moralem Exonienses. El fondo cristiano de esta ética está sacado de los padres, sobre todo de colecciones de sentencias como el Liber Scintillarum del Defensor y otros. Si bien los maestros de arte eran clérigos, no por eso cayeron las artes dentro de la teología. Es tan frecuente como falsa la apreciación de que toda la escolástica no es más que teología. Casiodoro designa en su compendium a las artes expresamente como ciencias seculares. Como las escuelas monacales y catedralicias tenían una sección pública, Schola Exterior, a la que podían asistir también los seglares, tuvieron en adelante las artes también importancia para el sistema de las virtudes caballerescas y dejaron de ser mera escola interior para formación del clero y de las órdenes religiosas. Escuelas superiores. La enseñanza en las escuelas superiores de la Edad Media se realizaba en 2 formas fundamentales, la lectio y la disputatio. En la lectio, muestra actual clase, tenía la palabra solo el maestro académico. Se ceñía por lo común a un libro de sentencias y tenía el oficio de ir comentando los dichos
y sentencias de autores reconocidos. En teología se comentaban comúnmente las sentencias de Pedro Lombardo, en filosofía las obras de Boecio o Aristóteles. La disputatio era un diálogo entre maestros y discípulos en el que se sacaban a colación argumentos en pro y en contra de una determinada tesis. Formas literarias. De estas varias maneras de enseñanza nacieron espontáneamente las diversas formas literarias escolásticas correspondientes. De la lectio proceden los comentarios, de los que la Edad Media conoció en nutridísima serie, comentarios a Lombardo, a Boecio, al Pseudo Dionisio y sobre todo a Aristóteles. De los comentarios nacieron a su vez las sumas, como ulterior desarrollo de aquellos cuando los maestros, desprendiéndose de los andadores del libro de texto, libro de sentencias, se lanzaron a desarrollar el fondo doctrinal de un modo más libre, vaciando el informe material en un orden más sistemático. De la disputatio nacieron las cuestiones que a su vez se subdividen en dos formas principales: las cuestiones disputate y las cuestiones quodlibetales o quodlibetos, quodlibetalia. La primera recoge la materia tratada en las disputaciones tenidas regularmente cada 14 días, de mayor duración que las clases ordinarias en las que se defendía y atacaba en determinado tema doctrinal, verbigracia, de veritate, de potencia, de malo. Las últimas son resultado de disputas más solemnes, tenidas 2 veces al año, por Navidad y Pascua de Resurrección, que versaban sobre tema libre, cuestiones de quodlibet, y tenían más de exhibición académica. La técnica de la disputatio, del pro y del contra, con la solución final y respuestas a las objeciones, constituye el molde de las sumas medievales. Así lo vemos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, que presenta en su suma teológica primero una serie de argumentos contra la tesis central, objeciones. Con el giro del sed contra est se anuncia la posición contraria, frecuentemente apoyada en alguna autoridad. Sigue la parte central del artículo, corpus articuli, presentación escueta de la tesis defendida, a lo que siguen finalmente las respuestas a los argumentos contrarios que encabezaba el artículo. También se dieron en la escolástica elaboraciones temáticas más sueltas en torno a algún determinado problema. Las obras breves en estos trabajos monográficos se denominan opúsculos. Espíritu de la escolástica. Autoritas et ratio. Al tenor de lo dicho puede fijarse el despliegue del espíritu de la escolástica según dos factores esenciales que se suman y completan: la autoritas y la ratio, la tradición y el saber racional que la penetra. La autoridad es el primer resorte del método escolástico. Estas autoridades eran sentencias o dichos de la Sagrada Escritura, de los padres o de los concilios. Parecidamente, en el campo de la filosofía, ante todo la palabra de Aristóteles, el filósofo, o de Averroes, el comentator de Aristóteles por antonomasia. Estas autoridades fueron recogidas en libros de sentencias que tuvieron por ello un gran significado, pero estas autoridades reconocidas no siempre concordaban entre sí. San Agustín, por ejemplo, decía lo contrario de Aristóteles. De ahí el segundo resorte o factor del método escolástico,
El pensamiento racional que se esfuerza por desentrañar con análisis conceptuales el sentido de las doctrinas recibidas, precisar con más exactitud su valor y, dado el caso, conciliarlas entre sí. Sus méritos y fallos. La energía mental puesta a contribución en esta tarea es en verdad imponente. Dos cosas ante todo se pusieron en juego: una objetividad estricta y una acertada exactitud lógica. El pensador escolástico no hace gala de subjetividad. Para él, la filosofía no es ni poesía, ni sentimiento, ni una actitud. Se pretende servir únicamente a la verdad objetiva como tal. Aquellos hombres tuvieron vigor mental y humano para creer en la verdad y hacer algo por puro amor a ella, y lo hicieron con un derroche de esfuerzo lógico que aún hoy causa admiración y estima. Pasado ya el tiempo en que no se vio en el razonar escolástico más que pura dialéctica, y está entendida en el peor sentido de la palabra. Semejante reproche no siempre careció de fundamento. Se dependió en ocasiones excesivamente de palabras y fórmulas hechas. Se creía que en los términos recibidos, y era grato el oírlos, y para no tenerlos que desechar, se les dio a veces un sentido que ni histórico ni realmente les correspondía. ¿Fue el hombre medieval acaso demasiado receptivo, poco histórico y poco crítico? Y por ello se mezclan en los conceptos y en los problemas las más diversas direcciones doctrinales, que se distinguen muy poco en sus propios contornos, como las pinturas superpuestas en un viejo cuadro, y exigen ahora todo el cuidado delicadísimo de un técnico para reparar, si es posible, los diferentes estratos. Pero dichos estratos en todo caso están ahí, y esta es otra vez la ventaja del sentido de respeto a la tradición. Resulta así la escolástica un colosal museo del espíritu, la misma época que nos han conservado los manuscritos de la antigüedad. Se ha preocupado también de que en su pensamiento vivo nada se perdiera de lo que los grandes de la historia del espíritu crearon. Concedido que la escolástica ha tergiversado muchas veces el sentido de las autoridades aducidas, queda siempre en pie el hecho de que nos ha conservado las opiniones de los antiguos y nos ha obstruido el camino para que ahora, sobre las palabras conservadas, podamos deducir su sentido histórico originario. La escolástica es uno de los terrenos que más se brinda a la investigación histórico-genética de las ideas, y no hay duda de que guardada aún ocultos incontables tesoros. Bibliografía: Martisius, Geschichte der latinischen Literatur der Mittelalter. Grafmann, Geschichte der scholastischen Methode, de 1911, reimpresa en 1957. Glorieux, la literature quodlibetique, de 1260 a 1320. París, 1935. Bibliothèque Thomiste, respectivamente. Steinbüchel, Christliches Mittelalter, de 1935. Etienne Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale, 1944. Gellings, L'histoire de la littérature latine au XIIe siècle, en 2 volúmenes, Bruselas, París, 1946. El mismo Le Monument théologique du XVIIe siècle, Bruselas, París, 1948. E.R. Curtius, Europäische Literatur der latinischen Mittelalter, 1948.
de l'organisation scolaire au XII siècle, Tradicio 5, Nueva York, 1947, Artes Liberales, von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters, publicado por J. Koch, Leiden, Colonia, 1959. Bueno, pues esta lectura nos da un conspecto general de lo que es la escolástica y cuál fue su propósito fundamental. Propósito fundamental en un principio de la escolástica fue pues dar un poco de claridad filosófica o científica al medievo. Recordamos que la escolástica es uno de los dos principales elementos que la filosofía del medievo comprende. El primero fue, como ya dijimos en alguna ocasión, la patrística, que trata de los santos padres de la iglesia, donde preeminencia San Agustín de Hipona. Y la otra parte de la patrística, la filosofía escolástica en sus varias etapas, escolástica antigua, medieval y más reciente. Pero pues el espíritu de la escolástica, pues su principal objetivo es como un método filosófico, lógico. De hecho, el rigor lógico en todo el periodo de la escolástica es fundamental. Y en segundo lugar, el rigor lógico, el primero, y en segundo lugar, la evocación de los grandes maestros como Platón y Aristóteles fundamentalmente. Fue un periodo tan vasto de 1000 años del medievo que pues a los hombres les quedaba tiempo para pensar y repensar y explicar y volver a explicar y discutir en la disputatio. Primero la lectio, que correspondía a los maestros, por así decirlo, peritos o titulados en alguna materia filosófica o en algún problema de tipo filosófico, científico, la lectio, que era un apartado exclusivamente para los maestros titulados, para los maestros que tenían un reconocido prestigio en esa temática, porque a los hombres siempre les ha gustado el rigor científico. Los hombres que no cultivan el rigor científico son tachados como charlatanes, como gente que habla nomás por hablar. Y eso les gusta a mucha gente, ¿no? Aún, aún entendiendo que la vida no es tan solo un rigor científico y filosófico, sino que la vida comprende muchas áreas, muchos aspectos también muy importantes que forman parte de la vida del hombre en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la actualidad. Entonces, en la edad Media, pues tenemos dos aristas, dos facetas, la faceta patrística y la faceta escolástica. En la escolástica, pues se concibe más bien como un método de rigor científico para abordar temas de actualidad o temas importantes que a los reyes o a la iglesia o a los gentes de poder les interesaba conocer y saber. Y, y quienes podían abordar con autenticidad y con conocimiento de causa eran los hombres de ciencia, los hombres que tenían cuando menos un prestigio y una experiencia en determinado tema, o que eran que tenían un título, pues por así decirlo, universitario, aunque los títulos universitarios aparecieron posteriormente
distinto del inicio, que como los que cultivaban toda la filosofía eran, o toda la ciencia eran más bien gentes radicados en los monasterios, en los conventos, porque pues la gente ordinaria no le importaba, la gente ordinaria nomás quería comer y quería pasársela bien y si podían evadirse de sus obligaciones que les imponía un rey o que les imponía la iglesia o que les imponía la misma comunidad con aspectos con aspectos chocosos o para muchos chocosos y los obedecían nada más porque o cooperas o cuello. Era muy rigurosa la vida social y la gente pues se recogía en monasterios y conventos o, o se, o se adaptaba al dicho popular o a la costumbre popular de la comunidad, que muchas veces era muy riguroso y así surgieron figuras realmente críticas y realmente espantosas, como la cacería de brujas, como la quema de los pseudo de los pseudocientíficos que se oponían o a los reyes o a los papas o a la tradición científica de la iglesia, pues eran quemados. Giordano Bruno, Tommaso Campanella, a otros los hicieron renegar como Galileo Galilei, a Copérnico por la novedoso de sus teorías. Entonces, eh, la etapa escolástica, el espíritu de la escolástica fue más bien una presentación de problemas que atañían a esa época, a ese tiempo. Uh, en tiempos de Carlomagno, en el año 1000, en el año 1200, principalmente en el 1200, en el 1300. Hay amplia bibliografía sobre esa época de la vida cultural o de la vida social o de la vida del hombre, que los hombres no se andaban con chiquitas, eran hombres de carácter que al que no obedecía, pues se le pasaba por las armas o se le vendía como esclavo o cosas muy rudas. Entonces, estos periodos históricos son aleccionadores y, y los historiadores de esta época del medievo, con la patrística y la escolástica, nos pintan cómo era el escenario de la vida del hombre en ese tiempo, a qué se debía tener a qué no debería atenerse. Como todo era muy metafísico, era la creencia en un cielo escatológico, a un infierno escatológico, a lo que posteriormente en la Edad Moderna se opusieron los filósofos de la Edad Moderna, principalmente con Renato Descartes, Spinoza, con, con muchos, con muchos hombres de ciencia, tanto en el ámbito filosófico como en el ámbito científico. De ahí fue la preparación a finales de la escolástica en su tercer periodo, que posteriormente hablaremos de una vieja escolástica, una escolástica media y una escolástica más reciente o este se quería pues fue la preparación. Cuando ya entró en descomposición la escolástica, los métodos metafísicos y los métodos de creencias en seres, en realidades escatológicas, como un cielo después de la muerte, un infierno después de la muerte, un purgatorio después de la muerte, del que tanto escribió en el 1200 Dante Alighieri, el literato italiano que ilustró cómo podría ser la vida del hombre. Si se la llevaba bien, pues tenía
la expectativa de no sufrir mucho, pero si se portaba mal, tenía la expectativa de que se fuera al infierno sin tener que esperar a un infierno escatológico del futuro, sino aquí mismo en la tierra, un infierno que en, 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 en las pinturas de la Divina Comedia de Dante Alighieri del 1200 aproximadamente, se, los pintores, los pintores dejaron plasmado para que el pueblo que no sabía leer ni escribir se enterara de lo que contenía su obra La Divina Comedia. Y la Divina Comedia que hacía alusión a la vida del hombre en la tierra mientras nacía y mientras moría. Entonces, todos estos conceptos se trataron se empezaron a tratar en la escolástica. Y la base que los hombres tampoco eh, dictaban leyes a lo tonto, sino que dictaban leyes en base al método escolástico. Primero, la lectura, la lección, que era conducida con un hombre de prestigio o por un hombre titulado, y, y luego la disputatio, que era la disputatio era la disputa entre el que exponía el tema y el grupo de alumnos que lo escuchaba o del auditorio, de la audiencia que tenía. A muchos pues evidentemente pues no sabían ni tratar los temas ni los pelaban, como se dice vulgarmente, los tiraban pues eran, no tenían, al no saber exponer un tema, pues les venía un descrédito. Y en cambio hubo muchos charlatanes también que en el campo en diversos campos de la ciencia, había gente que en el medievo inclusive quería, quería convertir, eran científicos, hombres de ciencia, químicos, magos, brujos, que querían convertir el plomo en oro, porque el oro ya era muy cotizado y era un metal precioso. Pues en la Edad Media y en el periodo de la escolástica, los quienes trataban temas científicos, temas filosóficos, temas de conducta humana, temas de las formas de gobiernos, temas de muchas áreas, eran las personas tituladas en un primer momento en la lección, que viene a ser la lección o la clase en lo que conocemos en la actualidad. Vas a clases, allá se decía vas a la lección, a la lectura, porque leían, lección quiere decir leer, leían los textos de los grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, Boecio, San Agustín. La lección era la lectura de gentes con autoridad en la materia, porque no iban a leer a cualquier ignorante. Y generalmente el auditorio era de la nobleza, de las cortes, de los reyes, gentes que dedicaban su tiempo al ocio. De hecho, el concepto de escolástica viene del concepto griego escole, cuando un soldado, después de realizar sus labores militares, le queda tiempo y se pone ahí a descansar abajo de un árbol, se dice que está en tiempo de ocio. Y en griego, en tiempo de ocio se llama escola. Y para escola, tiempo de ocio que te da tiempo para practicar algo que no es necesariamente obligatorio. Y por eso a las bandas de guerra militares o escolares se les dice, cuando van a practicar el tambor y las cornetas, se les dice vamos a hacer escoleta. Escoleta, que quiere decir pues escuela, práctica, ejercicio para perfeccionarse. En el caso concreto de las bandas de guerra, hacen escoleta para perfeccionar cómo son las órdenes, cómo tocar el tambor, cómo tocar la trompeta, cuáles son las melodías de uno, las melodías de otro. Se hace escoleta, y escoleta pues es el término que le precede, es
la escolástica, el tiempo que tenían de ocio los sabios para dedicarlo a tratar temas que no eran temas de época de guerra, sino eran temas de época de paz, donde los monjes, primero en sus conventos y monasterios, y luego como fruto de eso en las universidades que crearon, las universidades más antiguas de Europa, principalmente de Italia, del norte de África. Y pues la escolástica es un periodo muy aleccionador porque muchos maestros, muchos titulados lo desconocen porque pues nomás quieren ganarse el sueldo así. Y pues hay muchas formas de matar las pulgas. Si a ellos les gusta así, pues bueno. Eh, bueno, son 30 minutos y aquí le paramos. Luego seguimos con este tema que es muy aleccionador y que nos hace conocer un periodo de la historia del hombre para, si es bueno, reproducirlo y si es malo, evitarlo. Y bueno.